Bien, muchas gracias. Tú, Pepe, decías al principio que muchos hablan de China y quizá un poco la motivación para proponer esta instancia, este evento, es que yo creo que mucha gente menciona a China, pero no en muchos lados se habla en profundidad del tema de China y por lo tanto me congratulo de que esta instancia esté teniendo lugar. Agradezco a FESUR, al Instituto Cuesta Duarte y al PCNT por la organización y el sponsoreo, y también creo que es excelente la idea de que esto esté siendo transmitido por los medios oficiales de comunicación. China nos mira con buenos ojos, nos quiere un poquito, y en buena medida, como decía Rosario, estamos cumpliendo 30 años de relaciones diplomáticas con China. Y el contador Iglesias, canciller en ese momento, fue el que lideró un vínculo muy especial con China. Se tomaron decisiones relevantes en aquel momento para la recomposición de relaciones diplomáticas. Y eso, como dice Rosario, los chinos no lo olvidan, porque los chinos no piensan en décadas, no piensan en siglos, piensan en milenios, ¿sí? Enrique hablaba de la ruta de la seda, que era la estrategia de inserción externa de China, que estuvo vigente 1000 años. Y ahora se habla de la nueva estrategia de China hacia el mundo, que le llaman la iniciativa de la franja y la ruta. Es una modernización de la lógica de la ruta de la seda, pero atendiendo a la complejidad del mundo de hoy. Y nuevamente los chinos lo hacen con visión estratégica, con objetivos claros y con una visión de 1000 años. Los chinos no tienen apuro, pero van a 2000 kilómetros por hora. Así que imagínense hasta dónde pueden llegar a llegar. Dicho esto, tenemos que entender primero que está habiendo un cambio geopolítico mayor en el mundo. China ingresa a los mercados mundiales de manera más o menos formal a principios de este siglo. O sea, hace menos de 2 décadas que China entra en la OMC. Y empieza a ser un agente fundamental de los mercados mundiales. Empieza a afectar el comercio porque 1.300 millones de consumidores adicionales en un mundo que en aquel momento creo que andaría cerca de los 6.000 millones, era una proporción muy grande. Afecta qué es lo que se demanda en el mundo, afecta los precios de los mercados principales, afecta los mercados financieros, afectan los flujos de inversiones. De manera mayor, de manera mayúscula en lo que son las relaciones internacionales. Hay un impacto fundamental en lo que se demanda y por lo tanto en lo que se ofrece. Toda la vida nosotros nos quejamos de que las cosas que nosotros producíamos eran las que bajaban de precio y lo que subían era lo que producían los países centrales, etc. Bueno, China de alguna manera revirtió esa lógica y lo que ahora se da en llamar a veces de manera despectiva las commodities, en realidad eran las cosas que toda la vida nosotros producíamos. Y que pasaron a tener una nueva situación de oferta y demanda con precios más altos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Cómo afectó la demanda en el mundo? ¿Cómo afectó la demanda de los productos nuestros en el mundo? ¿Cómo afectó la oferta de esos productos? Lo que nosotros... El mundo cambió tal de que cuando nosotros hablábamos de dimensiones de exportaciones del Uruguay a principios de siglo, y hablábamos de 2, 3 mil millones de dólares, y hoy hablamos de 12, 13 mil millones. O sea, estamos hablando de un cambio mayor en ese sentido. ¿A qué quiero ir con esto? A entender que la vida cotidiana de los uruguayos hoy no sería la misma si China no estuviera hoy inserta en el mundo como lo está actualmente. Los impactos a nivel de mercado son claros, a nivel del funcionamiento de los mercados financieros también, los tipos de cambio, los flujos de inversiones, pero sobre todo, reitero, en el tema de la demanda por commodities. Yo quiero insistir también en que la inserción de China en el mundo
es un paso muy importante en el proceso de globalización, porque insertar a la cuarta parte del mundo en el mundo implica hacer más global el mundo. En el caso, además del rol y del peso que crecientemente tiene China, esto también está implicando un traslado de poder económico y de poder en el mundo. Los últimos 20 años no nos puede pasar inadvertido que está habiendo una traslación de poder a nivel global. En momentos en donde, como muchas veces he escuchado a Enrique Iglesias decir, en momentos en donde toda la institucionalidad que surgió en la posguerra, Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización de Comercio, etcétera, etcétera, no cumple los roles que estaban llamados a cumplir, en momentos en donde se desintegra esas lógicas coordinadas a nivel internacional. Los puntos más altos se dan en estos últimos años, ¿no? Con Trump, el Brexit, los problemas en varios países europeos, etcétera. En ese momento, la emergencia de China es una buena noticia en el mundo porque ayuda a estabilizar. Opera como un factor de compensación de poder y de estabilización. También en el terreno económico y financiero, porque en 2008 tenemos la crisis financiera global que genera una situación crítica en los mercados financieros y en Estados Unidos en particular, crisis en los países desarrollados, que no son lo mismo que las crisis en nuestros países, pero crisis al fin. 2-3 años después, los mismos problemas críticos en Europa. Si el mundo estaba caracterizado por crisis en Estados Unidos, crisis en Europa, estancamiento en Japón, hubiera arrastrado a todo el mundo a una situación crítica. Y eso no pasó. No pasó en lo que ahora se llaman los países emergentes. ¿Por qué? Porque estaba China emergiendo en los mercados mundiales. China fue el gran factor de estabilización y compensación de las situaciones críticas del mundo desarrollado en los últimos 15 años. Reitero, en un proceso de creciente globalización y en un proceso de traslación de poder a nivel internacional. Inserción de China en el mundo con lógicas de mercado, pero manteniendo la centralización en el poder político. Una combinación que, dada la dimensión de China, ¿verdad?, es fundamental para que China efectivamente avance en la integración internacional. Decía que además ellos entran al mundo con objetivos bien definidos, con mirada larga, con visión estratégica, con iniciativas bien claras como esta que les decía de la franja y la ruta, pero que además es en un proceso permanente de aprendizaje. Los chinos están aprendiendo a pasos agigantados en cómo se hacen las cosas en el mundo, en los mercados. Ahora, después voy a poner algunos ejemplos sobre eso, pero primero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en materia de inserción y la iniciativa de la franja y la ruta, las formas de relacionamiento que China está definiendo hacia cada región del mundo es diferente, es específica. No es la misma lógica con la que China se relaciona con Estados Unidos. Hoy, de hecho, tiene una puja de poder que se expresa en la guerra comercial, en la guerra de los aranceles. También se ha expresado en los temas de tipos de cambio, en el valor de las monedas, en cómo los organismos de Bretton Woods, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, incorporan el poder de China, cómo la moneda china pasa a ser una de las monedas de la canasta del Fondo Monetario y comienza a ser también una moneda de referencia para el manejo de las reservas internacionales de los bancos centrales en el mundo, etcétera, etcétera. O sea, con Estados Unidos y con Europa tiene una cierta forma de vínculo. Tiene una relación mucho más compleja, diferente y específica con el resto de Asia. Las relaciones de China con Japón históricamente siempre fueron muy difíciles, pero también con el resto de los países asiáticos. Muy distinto es como China ha ido entrando en el África. En el África ha entrado en formas que en otros países sería
impensables, ¿no? De ir con inversiones para hacer infraestructura, llevar no solo las empresas chinas, sino también los trabajadores chinos. Imagínense acá, si vienen empresas chinas a hacer carreteras, puertos y demás, y traen los trabajadores chinos. En América Latina la perspectiva de inserción es diferente a esa, no es la que están operando o estuvieron operando en África. Pero lo que sí es que en todos los casos hay inteligencia específica para las formas de relacionamiento. China quiere una mayor relación con América Latina. Y lo ideal sería las negociaciones en bloque, lo ideal sería que América Latina pudiera negociar integrada, no solo el Mercosur, también los países del Pacífico. Muchas veces los problemas están más del lado nuestro que del lado de los chinos, ¿no? Ojo, los chinos no van a venir a regalarnos nada que nosotros no merezcamos, ¿no? No nos ganemos en la negociación. Pero la vocación de negociación está. Hoy por hoy hay más problemas del lado nuestro. Argentina y Brasil hoy no están en la situación ni económica ni político-institucional como para encarar seriamente una negociación comercial amplia, profunda, con China. Eso no quiere decir que no se puedan ir haciendo cosas, tanto a nivel de bloque como a nivel país. Porque para llegar a negociar acuerdos de libre comercio hay que empezar a hacer estudios de viabilidad, entender dónde estarían los cuellos de botella de la negociación y demás. Todos esos avances sí se pueden ir haciendo. Como decía Enrique y como decía Fernando, la inserción externa del Uruguay es fundamental. Somos un país de 3 millones de personas en el mundo, ¿sí? Minúsculo. A mí me gusta a veces decir que el mundo gira exactamente igual con o sin el Uruguay adentro. Por lo tanto, está en nuestra vocación, en nuestro objetivo, en nuestro interés insertarnos en el mundo. Ojalá la OMC, la Organización Mundial del Comercio, hubiera sido exitosa y hoy tuviéramos menos fricciones en el en el comercio del mundo. Pero esa no es la realidad. La realidad es que el mundo es proteccionista, lamentablemente cada vez más proteccionista, y eso es lo que explica que haya una maraña de cientos y cientos y cientos de acuerdos comerciales, un poco de todos contra todos, digamos, en donde en realidad más que acuerdos para fomentar el comercio son acuerdos a veces para bloquear estrategias comerciales de los competidores. Pero ese es el mundo en el que vivimos y pensar que estamos en un mundo de libre comercio en donde uno puede acceder e insertarse en donde quiere y de la manera que quiere, no es factible, no es razonable. Enrique bien decía que Uruguay paga cientos de millones de dólares de aranceles y eso no quiere decir que si no hacemos nada entonces seguimos así. No, porque en paralelo nuestros verdaderos competidores, los que venden lo mismo que nosotros, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, sí van teniendo acuerdos, por ejemplo, con China, y a lo que nosotros pagamos 10, 12, 15% de arancel, ellos pagan 0 o 3%. ¿Esto implica necesariamente un acuerdo profundo de libre comercio con todas las complejidades que eso tiene? No, quizá no, pero sí puede implicar márgenes de negociación que mejoren algunas condiciones comerciales. Y que una parte de eso deje de pagarse en aranceles y pueda ser apropiada para otros fines en el Uruguay, seguramente va a ser beneficioso, por lo menos de manera transitoria. Decía que los chinos se están insertando en el mundo y están aprendiendo, porque llevan muchas décadas sin haber estado inserto en los mercados, en cómo funcionan los mercados mundiales, en cómo se hacen las inversiones, en cómo funcionan los mercados financieros. Y ya han dado muestras de que aprenden rápidamente. Ya han aprendido a integrarse al comercio de bienes y servicios de manera mucho más inteligente, muy rápido. Ya han aprendido en el tema financiero. Ese es uno de los puntos que se visualizan como débiles, como vulnerabilidad a la situación de China, que tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas financieros. De hecho, el crecimiento de China, que durante mucho tiempo andaba en 10, 11% anual, bajó a 6, 7% anual. Y esa desaceleración ha sido saludable. Esa moderación ha sido... Moderación, crecen al 7%, ¿no?
Ha sido saludable porque lo otro estaba sobrecalentando el motor en el terreno financiero. Por poner solo un dato que es de los que genera preocupación, pero que los chinos van a saber resolver, es que el nivel de crédito, por ejemplo, en Uruguay, es el 30% del producto. En China es el 250% del producto. ¿Sí? O sea, hay algunas luces amarillas en ese sentido, pero también están aprendiendo a resolverlas. Por ejemplo, hace unos 4 años, 3-4 años, hubo una caída en la bolsa de valores de Shanghái que todo el mundo percibió como una cuestión muy complicada y que en realidad afectó el tema globalización en los mercados financieros. En Shanghái se cayó un día la bolsa y eso afectó el riesgo país de todos los países emergentes del mundo. O sea, Uruguay tuvo que pagar un poco más de tasas de interés porque en China hubo un problema en la bolsa de Shanghái. Pero en realidad ese problema en la bolsa era una corrección de una burbuja que se había generado en los 6 meses previos. En 6 meses la bolsa de Shanghái se había duplicado, una cosa totalmente inorgánica. Entonces en ese momento los chinos dijeron, bueno, si la variación diaria en la bolsa es más de tanto, paramos las operaciones. Eso fue una catástrofe. Tuvieron que dar marcha atrás de esa medida en 2 días. Y lo hicieron y siguen aprendiendo. Y hoy saben que tienen que regular el sistema financiero de otra manera, están cambiando la forma de regulación hacia una lógica centralizada de mercados, es una modernización conceptual rápida. Y lo mismo en el tema de inversiones. Déjenme poner el siguiente ejemplo. Cuando fuimos, yo participé de la delegación, cuando fue el presidente Mujica a China en 2013, y ahí un poco la idea nuestra, la idea de Uruguay era, bueno, poner sobre la mesa la necesidad de las inversiones del puerto de aguas profundas y del ferrocarril. Y ahí los chinos todavía razonaban con una lógica de acuerdos país a país y de que eso de alguna manera se definía con una lógica un poco más administrativa. Ahora cuando se plantea el tema ellos ya aprendieron que así no funcionan las cosas en muchos de nuestros países, que acá hay que hacer licitaciones, que las empresas se tienen que presentar, cumplir requisitos, competir. Y ahora, para el ferrocarril que se plantea ahora, había 6 empresas chinas evaluando los pliegos, una se terminó presentando, bueno, no sé bien ahora en qué situación quedó, pero a lo que voy es que rápidamente ellos están también aprendiendo a cómo se hacen las cosas en el mundo, reitero, en el comercio, en los mercados financieros y en los flujos de inversión. China es uno de los principales socios comerciales de Uruguay, como ya es el principal socio comercial de toda América Latina, ¿sí? Es el factor de mayor demanda de nuestros productos. Está un poco la discusión de la primarización y demás, pero no veamos las cosas en profundidad. Algunas cosas que se exportan, como la soja, tienen un componente primario mayor, pero en general las cosas que nosotros exportamos no son necesariamente productos primarios. La carne tiene enorme valor agregado, la propia pasta de celulosa, sí, sería mejor que de la celulosa nosotros también hiciéramos el papel, sí, por supuesto que sería mejor, pero la pasta de celulosa tiene una enorme incorporación de tecnología, desde lo forestal hasta lo fabril, o sea, nosotros entramos con bastante valor agregado en ese mundo. Y a veces uno se encandila con que exportar autos tiene más valor agregado. Sí, claro, un auto tiene más valor agregado de repente que una tonelada de carne. El tema es dónde se agregó ese valor, ¿sí? Porque si nosotros a Brasil y Argentina le exportamos autos, pero lo que hacemos es agregarle las últimas tuercas y el último 10% necesario para cambiar el origen, el valor agregado puede ser enorme, pero se agregó en un 90% en los países de origen y no en el Uruguay. Esas cosas hay que analizarlas también para evaluar las formas y los mecanismos y los intereses de inserción en el Uruguay. Lo que está claro es que, como decía Rosario, no hay una sola China, hay múltiples Chinas. A veces uno va a las ferias en Beijing y Shanghái, donde va todo el mundo. ¿Y acaso no será razonable ponernos a pensar en ir a regiones donde hay nada más que 300, 400 millones de personas, ¿sí? Que no son Shanghái, que no son Beijing o que no son Hong Kong?
O sea, hay un mundo entero ahí y hay que ir hacia los nichos de calidad, porque Uruguay tiene cosas de calidad para ofrecer y para seguir desarrollando, como decía Nicolás. Hay enormes potencialidades cuando uno también cambia ese chip de entender a la China en términos de regiones. Porque los propios chinos tienen estrategias de impulso regional. Ahora la región que quieren impulsar ahora, que es la de Chengdu, ¿no? Donde va a ser la asamblea del BID el año que viene y donde todo lo que va a pasar el año que viene va para Chengdu, porque ahora es la región que quieren impulsar. Otro tema de potencialidad. Se fue Benjamín recién, pero yo le había dicho al principio, mirá que voy a mencionar el tema turismo. A China por año van 5.000 uruguayos y vienen 4.000 chinos. Hay algo que no está bien. Eso sí, para que haya realmente un flujo turístico que tiene que ser de 200.000, de 300.000 chinos, a las risas, ¿sí? Hay que cambiar el chip también. Los chinos no hacen turismo a lo argentino o sea, no vienen a la playa a hacer turismo. Los chinos hacen turismo UNESCO, como se le dice, ¿verdad? Ellos prefieren estancia, anglo y colonia. Ese es el turismo chino. Pero hay barreras culturales, hay barreras idiomáticas, hay barreras hasta en los propios funcionamientos de los sistemas de pago. Yo estuve este año en China y una de las reuniones con una de las empresas del software de los sistemas de pago, UnionPay, que justamente decían, tenemos que terminar una negociación con los agentes en Uruguay para que puedan usar nuestras herramientas en Uruguay. Claro, es muy difícil traer un turista chino si el turista chino no puede pagar. ¿Sí? Además, ¿para qué queremos que vengan si no van a pagar nada, ¿no? O sea, a lo que voy con esto es, hay mucho para perfeccionar y hacer ahí, pero el potencial en el terreno turístico es enorme, es enorme. Y también nos marca la línea de trabajo. Nosotros desde el 2014 estamos en el impulso en el tema de la inclusión financiera y el impulso es usemos tarjetas de débito, medios electrónicos. Y en realidad ese chip lo vamos a cambiar muy rápido hacia lo que dice Nicolás. En vez de tarjetas de plástico que cuestan y que además no entiendo por qué vencen, ¿sí? Y se las renuevan y cosas por el estilo. Y los POS que cuestan plata, que hay que conectarlo, esto, lo otro. La nueva tarjeta va a ser el celular y el nuevo POS va a ser un papelito con el código QR que ya los comercios tienen porque ya los tienen para la DGI. O sea, vamos camino a ese mundo en donde no va a haber tarjetas de crédito. Así como decimos, el efectivo va a ir desapareciendo, también van a ir desapareciendo los plásticos y van a ser sustituidos por otros medios electrónicos que tienen que ver con este. Ahora, ahí está la competencia en el mundo, porque yo me pongo en los zapatos de las empresas internacionales que hacen las tarjetas y ya mismo están viendo a ver cómo ellos también migran a formas de hacer las cosas que van a ser inexorables. En fin, de ahí vine del turismo a las tarjetas, bueno, el WeChat. El otro punto que quiero enfatizar, y ya me falta casi poco para terminar, es el tema de que China ha crecido mucho en los últimos 20 años, ha sacado cientos de millones de personas de la pobreza, pero está empeorando sensiblemente en las circunstancias de equidad. A pesar de sacar mucha gente de la pobreza, quizás sea la estrategia correcta, no lo sé. O sea, a veces en las decisiones circunstanciales hay conflicto entre una dirección y el otro. Y seguramente ya sacaron 600 millones de personas de la pobreza y les quedan todavía 300 más o 400 más y la prioridad tenga que ser esa. La forma de hacerlo principalmente, algo decía Rosario, es urbanizándolos. O sea, los chinos hacen la ciudad, después traen a la gente, ¿verdad? Y solo con urbanizarlos ya les levantan enormemente el estándar de vida y el bienestar. También de manera ordenada y administrada, ¿verdad? Imagínense cuánta gente viviría en Shanghái, que es una ciudad de 25, 28 millones de personas,
si dejaran que todos los chinos que quisieran fueran a Shanghái, de los 1.300 millones. O sea, también ellos administran el tamaño de las ciudades, la forma. Pero bueno, urbanizando han sacado gente de la pobreza, creciendo a 10%, a 8%, a 7% han sacado gente de la pobreza, pero también están generando una casta de súper ricos que no se ven ni siquiera en los países desarrollados. Uno va por las calles de Beijing o de Shanghái y lo pasa un Ferrari, un Maserati, un Lamborghini, como acá te pasa un Fusca. ¿Sí? Los niveles, un poco decía también Fernando, esa idea de que lo de chino es todo berreta y todo barato es un absurdo completo, ¿no? China está levantando los niveles de calidad, solo que de manera inequitativa, digamos, de manera enorme. Los niveles de precios en Shanghái están un 50% por encima de los de Nueva York. ¿Sí? Ahora, cuando fuimos este año, fuimos a un restaurante peruano en Shanghái, restaurante medio pelo. ¿Sí? El plato más caro era un bife ancho uruguayo, de cabaña tal, traído tal día, los padres se enamoraron tal día, ¿verdad? Porque está toda la trazabilidad. Salía $125 el plato. Nosotros no lo comimos, más vale comer el bife ancho en Uruguay hecho a la uruguaya. Pero es para ir a restaurante medio pelo en Shanghái. O sea, los niveles de las tiendas, los shopping, los outlets de Shanghái tienen los precios de Nueva York. Los shopping de Shanghái tienen los precios de Shanghái, 40-50% por encima. O sea, no creamos que lo chino tiene toda esa lógica de baratija, ni mucho menos, todo lo contrario, pero además han generado un bloque de demanda de altísimo nivel porque han generado una casta de gente muy rica. Hoy China tiene adentro un Estados Unidos entero consumiendo o una Europa entera consumiendo. ¿Sí? Quizá los chinos tengan la idea de, bueno, primero saquemos a la gente de la pobreza y después nos preocuparemos de temas de redistribución. Pero esa es una realidad hoy. Ellos están creciendo mucho, están sacando gente de la pobreza, ¿sí? Pero también están aumentando de manera muy significativa las inequidades. En síntesis, creo que hay que entender lo que está pasando en el mundo hoy, con China como agente central, que hay un cambio mayor en las relaciones económico-financieras, pero también en las relaciones de poder. Todo eso ayudado por el desastre de los liderazgos en Estados Unidos y en algunos países de Europa, porque los chinos lo están haciendo de manera inteligente, con visión estratégica, adaptativa, ¿sí? Y con enfoque milenio, digamos, de proceso. Hay que tomar nota de lo que está pasando en el mundo con respecto a esto y ver esto como oportunidades. Hay que tener, obviamente, una estrategia desde el punto de vista del Uruguay que defienda los intereses, que tenga buenas defensas, que tenga claridad sobre lo que nos conviene, pero no basados en el miedo, sino basados en ver cómo aprovechamos las oportunidades. Si nuestra estrategia de relacionamiento con China o de inserción externa está basada en el temor, la selección uruguaya jugaría colgada del palo, ¿verdad? Los 11 en la defensa colgados en el palo. Y afortunadamente la selección uruguaya juega con una excelente defensa, un excelente mediocampo y una excelente ofensiva. Esa es la lógica que tenemos que tener inteligente, ¿verdad? En cuanto a nuestro enfoque de inserción externa, en particular, reitero, tomando nota de cómo el mundo está cambiando en buena medida por la incorporación de China al mercado mundial. Muchas gracias.